Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra primera clase de razonamiento matemático. Mi nombre es Daniel Salas Chávez y voy a comentarte ahora un poquito acerca de nuestro segundo capítulo llamado Sucesiones parte 2, ¿correcto? Pero antes, por acá, déjame colocarte un breve recordatorio. Yo estoy seguro que recuerdas bien un concepto básico de lo que es sucesión. Es importante tenerlo claro. Por acá coloco una idea, ¿sí? Recuerda siempre, 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 siempre el conjunto ordenado. Esto es importantísimo. No puedes hablar de sucesión sin hablar necesariamente de un orden. Los elementos de una sucesión requieren de un determinado orden para poder crecer en cantidad, ¿correcto? Bien. Bueno, conjunto ordenado de números y o letras, ¿correcto? Números, sucesión numérica, letras, sucesión literal. Y bueno, hay también la mezcla, ¿no? Se llama sucesión alfanumérica, ¿correcto? Bueno, en la primera parte te correspondió visualizar lo que corresponde a las sucesiones del tipo siguiente. Vas a encontrar el término que sigue, el término que continúa y así, ¿correcto? Dentro de esto hay dos grupos muy importantes, las sucesiones numéricas que tienen para dividirse en dos grupos, ¿no? Las notables, las especiales, números primos, naturales, etc. Luego las literales, que se basan en reemplazar la letra del abecedario en castellano por un respectivo número según su orden de aparición, ¿correcto? Y bueno, esto es la parte más sencilla. Ahora, vamos a enfocarnos el día de hoy en otro grupo de sucesión. Por acá voy a colocar el grupo que nos corresponde visualizar ahora. Se denomina sucesión aritmética, ¿correcto? Sucesión aritmética. Recuerda algo muy importante. Cuando yo te digo el orden de una sucesión, me refiero a una ley de formación, ¿correcto? Es la formulita que determina de manera general a los elementos de una sucesión. Cuando hablamos de una sucesión o progresión aritmética, la cual también se le llama lineal o de primer orden, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La razón aquí se obtiene mediante una diferencia constante de dos términos consecutivos. Yo suelo plantearla de esta forma. Primer término, segundo término, tercer término, hasta un término enésimo. ¿Correcto? De manera general. Y esta diferencia constante o equidiferencia se le suele llamar R, ¿correcto? Este R representa para nosotros a la razón. Listo, ¿correcto? Y bueno, también notemos elementos importantes. El A sub 1 representa a el primer término. También notar algo importante, el A sub n cumple una función doble y muy importante. Si hablamos de su orden de aparición, como lo estamos viendo, es el último término, ¿correcto? Pero si hablamos de manera general, ese A sub n también se le denomina de la siguiente manera: término enésimo. Es el conocido término enésimo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, algo que a mí me gusta resaltar mucho es el valor de n. ¿Qué representa n? N representa para nosotros el número de términos, el número de elementos que hay en esta sucesión, también llamada progresión, ¿correcto? Ahora, dentro de esto hay dos relaciones importantísimas a recordar. La primera relación se denomina el cálculo del término enésimo. Como ya te hablé de él, el término enésimo es el término general, aquel que describe a los elementos que pertenecen a esta sucesión aritmética o también llamada lineal, ¿correcto? Profe, ¿cómo va el cálculo? De la siguiente forma: el primer término aumentado en el valor de la razón por n menos 1. Listo, ¿correcto? Claro, esta es la forma, ¿no? La manera general, la que tú vas a poder aplicar, visualizar en cualquier guía que tengas a la mano. Pero voy a brindarte un par de ejemplitos donde te enseñaré también otra técnica. Mira, un ejemplo. Dos ejemplos mejor, ¿sí? Primero, a ver, iniciamos con el número 1. Dice, yo te voy a colocar en pizarra los elementos de la sucesión: 3, 7, 11, 15 y así, ¿correcto? Vamos a calcular
quién es o cuánto vale, perdón, el vigésimo quinto término. ¿Cuánto vale el vigésimo quinto término? ¿Correcto? ¿Cómo va esta idea? Primero encontrar la razón. La razón evidentemente aquí es 4. Si yo quiero el vigésimo quinto término, hablamos del valor 25 para n. El término de posición 25 es igual al primer término, que vale 3, aumentado en el valor de la razón, que es 4, multiplicado por n menos 1, o sea, 25 menos 1. ¿Correcto? Ahora con esto, ¿qué quiero decirte? 25 menos 1 es 24. 24 por 4 vale 96. Más 3 da como resultado 99. ¿Correcto? Pero acá voy a enseñarte otro método, otra manera, mucho más interesante. A mi parecer, mucho más curiosa. Observa, ¿qué pasa si yo deseo calcular el vigésimo quinto término? Hay una forma bien práctica. Primer paso, toma la razón. Ya está. Segundo paso, colócalo a este señor, 25. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, te hago una pregunta. Para que 4 se vuelva 3, para que 4 solamente la razón se convierta en 3, el primer término, ¿qué le haces? ¿Es correcto decir que se le resta 1? ¿Sí o no? Entonces, acá también restas 1. 4 por 25 es 100 y 100 menos 1 vale 99. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Ahora, ¿qué pasa en un segundo tipo de problema? En consecuencia, un segundo ejemplo. Por aquí, observa. 5, 8, 11 y así sucesivamente hasta 62. Listo. Voy a preguntarte aquí, ¿cuántos términos tiene esta sucesión? ¿Cuántos elementos, cuántos términos posee esta sucesión? ¿Cuántos términos componen a esta sucesión? ¿Correcto? Bueno, vamos de la siguiente manera. Observa. Recordando lo que vimos con el término enésimo, primero voy a calcular el valor de la razón. Por aquí. Evidentemente, la razón es 3. ¿Correcto? ¿Cómo así, profesor? Mira, copiamos los dos primeros términos para poder encontrar la razón, pero bueno, ya copiamos todos de una vez. ¿Sí? Entonces digo, para que 5 llegue a 8, perdón, le sumo 3, acá le sumo 3, ¿no? Y así. Tomemos la misma idea. Recuerda que 62 es el término enésimo, ¿sí o no? Tomamos esta misma forma, digo 3 por n, siendo n el número de términos, lo vimos en la primera parte de teoría, n representa el número de términos, ¿correcto? Ahora te pregunto, ¿para que 3 llegue hasta 5? Le sumas 2, ¿sí o no? Más 2, ¿se acabó? Entonces el 2 pasa a restar, me queda 60, el 3 a dividir, n vale 20, o sea, esta sucesión posee 20 términos, ¿correcto? Esta es la primera de las formulitas asociadas a lo que es una progresión aritmética o sucesión aritmética. Luego vamos a conocer lo siguiente, la suma de los n términos. La suma de los n términos primeros. Bueno, también puedes encontrarlo como la suma de los n primeros términos. Da lo mismo, ¿correcto? Bien. El cálculo es así, mira. La suma de los n primeros términos se calcula así. El primer término más el último término sobre 2 por n. Recordar que n siempre representará al número de elementos, al número de términos que posee esta sucesión. ¿Correcto? Bien. Ahora, por acá unos ejemplitos. Siempre es bueno practicar lo novedoso con ejemplitos. ¿Correcto? Mira por aquí. Voy a colocar solamente un ejemplito. 5, 9, 13 y así. ¿Correcto? Hasta 81. ¿Sí? Te voy a preguntar, oye, ¿cuánto vale la suma de todos estos términos? ¿Cuánto es la suma de todos ellos? Bueno, aplicamos la formulita, pero antes debo conocer el valor de la razón. Bueno, evidentemente acá es 4, ¿correcto? Entonces digo así, para calcular la suma, requiero saber antes de eso el valor de n, el número de términos. Entonces,
Como antes requiere el valor de n, por ahí voy a comenzar. Observa, borramos aquí, y digo de la siguiente manera. Ese paso 1, ¿no? El 81 representa, se calcula como el término enésimo, el primer término, más la razón por n-1 de esta manera, o si no, como ya te enseñé, tomamos esta otra forma. Obviamente es más fácil y más rápido. Observa por aquí. Es la razón por n, 4n, ¿correcto? Y me pregunto, ¿para qué 4 se vuelva 5? Más 1, ¿sí o no? Entonces acá también es más 1. Pásalo a restar, pásalo a dividir el 4, n vale 20. Esta sucesión consta de 20 términos. En el paso número 2 voy a calcular, ahora sí, la suma de estos 20 términos. Ya sé que tiene 20 términos, ¿correcto? Digo así, el primero más el último sobre 2, el primero más el último sobre 2 por el número de términos, en este caso es 20. 5 más 81 vale 86. Mitad de 2 es 1, mitad de 20 es 10. 10 por 86 da como resultado 860. Listo, ya está, ¿correcto? Este es el cierre de la primera parte de la teoría. Continuamos con lo que es el marco teórico de nuestra clase llamada Sucesiones parte 2. Hablaré un poquito acerca de la sucesión geométrica. Es aquella cuya razón se le llama cociente constante, porque se obtiene dividida dos términos consecutivos, de la siguiente manera. Acá se le llama Q, ¿correcto? Multiplicar por, también lo puedes ver de una forma más sencilla, ¿sí? Ahora, Q es la razón, el primer término, el término enésimo, también llamado último término, recuérdalo, y n representa la cantidad de elementos, el número de términos. Ejemplitos de lo que es el término enésimo. Primero, ¿cómo se calcula? Este término enésimo se calcula como el primer término por la razón elevada a la n-1, ¿correcto? Un ejemplo básico, acá me piden el octavo término. ¿Cómo es esto del octavo término? Primero es necesario conocer el valor de la razón por 2 por 2 por 2. Evidente. Entonces, si yo quiero calcular el término 8, digo es igual al primer término por la razón, que vale 2 elevado a la 8 menos 1. ¿Correcto? 2 a la 8 menos 1 es 2 a la séptima. 2 a la séptima potencia vale 128. Por 3 da como resultado 384. Y así de sencillo, ¿ves? Este es nuestro octavo término. Para lo que es la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica, siempre toma el primer término afuera de este paréntesis y dentro de él vas a colocar la razón elevado a la n sobre la razón menos 1. Siempre. Acá, calcula la suma de estos términos. Primero vamos a buscar el valor de su razón. Esto es por 3 por 3. ¿Correcto? Ya tenemos la razón. Pero debo saber cuántos términos hay. ¿Cómo hago? Aplico esta idea de la siguiente manera. Pasito número 1. El último término, o el enésimo, es igual al primero por la razón elevado a la n-1. ¿Correcto? Ese 2 lo paso a dividir y me queda 2187 igual a 3 a la n-1. Obviamente 2187 debe de ser una potencia de 3. En este caso 3 a la séptima potencia igual 3 a la n-1. ¿Correcto? Bueno, obviamente aquí n-1 igual a 7. Conclusión, n igual a 8. ¿Correcto? Para nuestro segundo pasito es calcular, ahora digo el valor de la suma de los 8 términos de esta sucesión. ¿Correcto? Ahora reemplazamos, pues mira, primer término vale 2 por la razón, que es 3, elevado al número de términos, a la n, en este caso a la octava, menos 1 sobre esa razón menos 1. ¿Correcto? Notemos algo importante, 3 menos 1 es 2, con el 2 de acá se anula y nos queda únicamente la suma de los 8 términos es igual a 3 a la octava potencia menos 1. ¿Y cuánto es 3 a la octava? Ah, mira, por acá te echo una manita. Recuerda algo muy importante, 3 a la sexta es 729. Si yo lo multiplico por 3, obtendré como resultado 3 a la séptima. 9 por 3, 27, llevo 2. 3 por 2, 6 y 2, 8. 3 por 7, 21. 2187.
¿Qué es lo que obtuvimos aquí? ¿Correcto? Ahora, esto es 3 a la séptima. Si yo lo multiplico por 3, estaremos formando 3 a la octava potencia. 3 por 7, 21, llevo 2. 3 por 8, 24 y 2, 26, llevo 2. 3 por 1, 3, más 2, 5. 3 por 2, 6. 6.561. Pero acá tenemos 3 a la octava menos 1. Por lo tanto, esto es 6.561 menos 1, 6.560. Cerramos lo que es el marco teórico y vamos a continuación con la práctica. Bienvenido a la resolución de la práctica. Voy a explicarte primero el nivel 1. Las primeras 5 preguntas son recordatorio de lo que viste en la clase anterior, sucesiones parte 1. Te explico. Aquí queremos encontrar el valor de x, que es el término que sigue. ¿Cómo va esta idea? Sumamos acá 3 unidades, sumamos 5 unidades, sumamos 8, sumamos 12. ¿Correcto? No hay una secuencia muy obvia, vamos a seguir descendiendo. A ver aquí, sumamos 2, sumamos 3, sumamos 4. Ya es evidente que es una secuencia natural, ¿cierto? Entonces aquí sumo 5, 12 más 5, 17, 31 más 17, vale 48. Listo. La alternativa correcta a marcar para esta preguntita, letra B. Pasamos con el número 2. Quiero hallar x. Evidentemente sumando no puedo pasar fácilmente de 24 a 120, es demasiado tedioso. Busquemos otra forma. Se me ocurre así, mira, multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, o ahora por 6, ¿cierto? Entonces digo, x es igual a 120 por 6, 720. Listo. Ya está. Ahora vamos con la siguiente. Ahí. ¿Qué vamos a hacer? Analizar primero los exponentes. Mira, aquí se aumenta 1, aquí se aumenta 2, aquí se aumenta 3, aquí debe aumentarse 4 y por acá será aumentar 5. ¿Eso qué quiere decir? Que y o y es igual a 9 más 4, es decir 13, y z es 13 más 5, o sea 18. Tenemos ya los exponentes, faltan las bases, las voy a colocar por aquí. 2, 4, 6, 8. Mira, 2, 4, 6, 8 son números pares. El que sigue es x. X igual a 10. Listo. La pregunta me pide hallar el valor de x más y más z. X más y más z, por lo tanto, ellos tres suman 10 más 31, sale 41. En la 4 queremos encontrar la letra que sigue. Acá es una correspondencia bastante obvia, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, abril, ¿correcto? Evidentemente son las iniciales de los meses del año, ¿correcto? Acá sigue, obvio, mayo, junio. La letra que sigue es J, correspondiente a el mes julio, ¿correcto? Aquí en la 5. Para A llegar a D hemos obviado a B y C, ¿correcto? Para D llegar a H hemos obviado E, F y G. ¿Está claro? Ahora, para H llegar a M, ¿qué sigue? De H, I, J, K y L. Luego sigue la M. Si te das cuenta, vamos aumentando el número de letras que se obvian, ¿no? 2, 3, 4. Acá deben ser 5 letras. Vamos a verificar que correctamente sea esto. M, N, Ñ, O, P, Q y R. Mira, son 5 letras. Entonces, la letra que sigue debe estar 5 letras después de la R. Acá está la R. Contabilizamos. Ya no son 5, sino una más, o sea 6. Después de la R sigue la S, la T, la U, la V, W. 1, 2, 3, 4, 5, una más, X. La letra que sigue es Y. Esa es la que vamos a marcar como respuesta. La letra correspondiente, la letra C de casita. Como te dije, estas 5 primeras preguntas son netamente un recordatorio de lo visto en la clase anterior, como un refuerzo. Vamos ahora con el bloque de las preguntas 6, 7 y 8, ya son del tema. Observa, en la 6 quiero calcular el número de términos de esta secuencia. Mira, primero el valor de la razón es obvio, igual a 4, ¿correcto?
te enseñé a calcular el término enésimo, es la razón por n, y te hago una pregunta. Para que 4 se vuelva 3, le restamos 1, ¿cierto? Entonces acá también es menos 1. Pero esto también puede ser igual al último término, como vimos en la teoría, ¿correcto? El menos 1 pasa a sumar, queda 4n igual a 140. Él pasa a dividir, me queda 35. Significa que tiene 35 términos, 35 elementos. Listo. En la 7, ¿qué hago? Aquí sumo 3, aquí sumo 3, ya, a la razón vale 3. La pregunta nos pide en la 7 la suma de elementos. Para ello, primero debo calcular el número de términos.